Muy buenos días, ¿cómo estamos, damas y caballeros? Amados amigos, amada familia del Reino, desde Los Ángeles, California, estamos con Iglesia Virtual Internacional, la red, y les vamos a recordar de nuestra misión. Esta mañana tenemos dos presentadores que están en fuego por el reino del Espíritu de Dios, y y vamos a leer la visión, reforma y transformación. Estamos en el proceso de metamorfosis en las Américas. Es un proyecto que estamos trabajando cada lunes a las 9 de la noche, hora Colombia, 8 p.m. Centroamérica. Y estamos llevando a cabo una serie de lecciones que nos está llevando de la transformación a la reforma. Y esta es nuestra misión, unidos para transformar con el amor de Dios. Hacemos esto conectando en Cristo, uniendo ideas y recursos para ser una nación del reino que transforma individuos, ciudades y naciones con el poder de Dios. Es una gran misión y visión que tenemos, pero sabemos que con los líderes que estamos trabajando, sabemos que estamos ya transformando uh, ciudades, estamos transformando nuestra comunidad, primero que nada, nuestro hogar, estamos haciendo cambios. Tenemos herramientas de aprendizaje como el giroscopio, que es una herramienta de autoevaluación o asesoría personal cristocéntrica. Para aquellas personas que saben, sienten en su corazón que algo falta, esta es una buena herramienta. Aquí estamos, entonces, le damos perdón, antes de dar de eso, quisiera darles un anuncio. Estamos preparando ya una misión, perdón, unas conferencias misioneras en El Salvador y Guatemala con nuestro equipo de aquí de los Estados Unidos que se llama ah, la Red del Reino, así se llama, imagínense, Kingdom Network. Y vamos a estar visitando Guatemala y El Salvador ahora en octubre. También mi esposa desea ir hacia Colombia en este año. Así que por favor, manténganos en oración porque queremos conquistar el mundo y pues estamos dispuestos. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a comenzar con nosotros, con el individuo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de tener una misión y una visión personal, que eso nos lleva, apúntenlo por favor, a un propósito definido en la vida. El tener una misión y una visión personal nos lleva entonces a tener un propósito definido en la vida, porque muchas personas andan allá afuera y no saben ni para dónde van, ni para dónde, dónde están, ni para dónde van. Solo sobreviviendo del trabajo a la casa al trabajo, a la iglesia, pero eso no es lo que Dios nos ha llamado a ser conquistadores. Somos más que conquistadores en Cristo Jesús. Y no hay forma de conquistar si no enfrentas la pelea. ¿Cómo enfrentas la pelea? Con una misión y una visión personal. Y le damos la bienvenida a Juan Moreno y a su esposa Ceci allá en Montería, Colombia, que nos va a dar unos 5 minutos de lo que es una misión, aunque tiene mucha información, pero vamos a ver. Adelante, Juan Moreno. Gracias, querido pastor, a los hermanos en esta mañana y a los amigos también que nos están viendo. Muchas bendiciones. Realmente es un gozo poder compartir con ustedes. Bueno, voy a partir de mi propia experiencia personal para poner fundamentos. Am, Cuando uno nace y va creciendo, los padres tienen una tarea de formar, los padres tienen una tarea de ir dirigiéndote. La palabra sería guiar. Pero muchas veces no se da por algunos factores, quizás porque los padres también les falta experiencia, no saben cómo hacerlo. Así que la vida se te vuelve un poco más difícil porque te toca a través del ensayo y el error. Vas aprendiendo, vas aprendiendo. Y en el ensayo y el error vas dando conocimientos, pautas, experiencias. Entonces, un tema que es esencial es el tema de la visión. Gracias, si no me acaba de llegar un paquete.
Gracias, Dios te bendiga. Estoy pendiente. Gracias. Un tema que es esencial es el tema de la visión, que tiene que ver con la dirección hacia dónde vamos en la vida. Como dije al principio, eh, lo ideal sería que nuestros padres nos enseñaran y nos guiaran en algunas cosas, pero cuando ellos no tienen la experiencia o el conocimiento, las cosas se le hacen un poco más difícil a ellos. Entonces, dejamos de aprender cosas esenciales como trazar una visión de manera personal. Y la visión personal tiene que ver cómo me veo en el futuro, cómo me veo el día de mañana. También la visión personal tiene que ver con los objetivos que quiero alcanzar en mi vida y también con el legado, o como dijo un amigo, con las huellas que quiero dejar que sigan. Entonces, la visión personal tiene un poco esa esencia, hacia dónde voy, qué quiero y qué voy a dejar en el camino, valga traer esto a la palabra. Entonces, la visión me va a permitir trazar una ruta por los valores, por los principios, que esto me permite tomar decisiones las más acertadas, las más correctas, lo que realmente debo hacer. Pero también me ayuda a tener una dirección clara, precisa, concisa de lo que quiero, hacia dónde voy, de los recursos que tengo y si me alcanza para llegar. Luego, también me va a dar una motivación, me va a dar una inspiración. ¿Qué quiere decir esto? Que la visión se va a encargar de empujarme hacia dónde voy. La visión va a recordarme la tarea, el propósito y también me va a ayudar a superar obstáculos dentro de esa tarea. Aquí en la pantalla hay unos 5 puntos que con respecto a la visión, hace una definición personal, establece cuáles son tus valores, precisa el motivo de lo que haces, detalla lo que te apasiona, puntualiza lo que quieres alcanzar. Del tema de la visión personal hay mucho que hablar, de verdad hay mucho que hablar, pero me voy a limitar a un ejemplo para dar a entender. El pastor habló de una misión en Guatemala. Entonces, digamos que yo quiero ir a Guatemala, pero para ir a Guatemala no es suficiente con el deseo. No, yo quiero ir a Guatemala, eso está bien que quieras ir. Ahora, ¿cómo vas a hacer para llegar allá si no tienes los recursos? Bueno, listo, conseguí todos los recursos, pero ¿cómo vas a hacer para llegar en barco, en avión o en carro? Eh, hay cosas que la visión me va a permitir organizar, la visión me va a permitir planificar. No solamente ella me va a motivar, me va a inspirar, sino que también me va a dar herramientas para que yo pueda llegar hasta allá. Por ejemplo, dice, bueno, me voy en avión, yo voy al lugar donde venden los tiquetes y me dice, no, a Guatemala sí hay, pero usted tiene que hacer escala. Usted tiene que hacer escala. Entonces, al hacer la escala, Continúa, Abraham. ¿Te cortó? Ah, qué pena. Pastor Juan Moreno. Pastor Juan Moreno, ¿estás ahí? Se cortó la llamada. Entonces estamos hablando de la visión y la misión personal te inspira para continuar avanzando, para también para cuando los tiempos difíciles, tienes que tener una meta a dónde vas a llegar, porque si no, no vas a poder llegar a esa meta. Como lo estaba mencionando Pastor Moreno, si tú quieres te quieres movilizar, pongamos el ejemplo en Guatemala, si quieres movilizarte de Guatemala hacia otra ciudad, pongámosle ejemplo Quetzaltenango, tienes que llegar, saber cuánto te va a costar, si tienes los fondos para llegar, para qué vas a ir ahí. Tiene que haber un motivo también. ¿Para qué vas a llegar a ese lugar? Vean, muchachos, cuando tenemos una meta, para lograr algo, tenemos que tener un objetivo, o atención, que va más allá
de un logro personal. El ejemplo puedo ponerlo. Yo quiero trabajar para pagar mis cuentas. Si nada más se detiene ahí lo que quiero trabajar, cuando ya pague las cuentas me voy a sentir cómodo y ya no voy a hacer nada. Mi meta entonces tiene que ir más allá de las circunstancias. Más allá de las circunstancias. Las circunstancias es, ejemplo, pagar las cuentas, pagar el agua, pagar la luz, pagar la escuela a los niños, etcétera. Esas son las circunstancias. Entonces, mi meta tiene que ir más allá. Lo que quiero lograr, o sea, mis metas, debe trascender, voy a usar esa palabra, trascender a otra generación. Lo que quiero lograr debe trascender, debe ir más allá hacia otra generación. Entonces, voy a trabajar, pongamos el ejemplo de que mi meta es trabajar para ganar dinero. Voy a trabajar para ganar dinero para dejar una herencia para alguien más, para mis hijos o influir mi comunidad. ¿Sí? Porque si nada más buscamos un trabajo para pagar nuestras cuentas, pues ahí ya se terminó. Mucha gente en estos días es lo único que está buscando. Es que tengo que pagar mis cuentas, pues tengo que pagar la renta y ahí se quedan. Pero Dios no nos ha llamado a hacer eso. Dios nos ha llamado a impactar la comunidad, a impactar nuestra familia. Ah, en este tiempo, voy a exponer algo aquí en los Estados Unidos. En este tiempo en los Estados Unidos, aquí en California, donde yo vivo, hay hasta 6 personas viviendo en una casa, en un apartamento de una recámara. Se callan. 6 personas, ¿ya? Entonces, como esas 6 personas, imagínense 6 personas viviendo en un solo cuarto. Eso no es lo que Dios quiere. Todos amontonados, no hay privacidad. Aquí estamos bien, Irma, gracias. Todos amontonados, no hay privacidad, no tenemos tiempo para ver un propio programa de televisión, por ejemplo. Y pongo ese ejemplo porque aquí en California es bastante común que ya la gente está viviendo todo amontonado, todos amontonados. Dios no nos ha llamado a vivir todos amontonados. Entonces, si mis metas es solo trabajar para pagar las cuentas porque pues ya no aguantamos, ahí se va a quedar. Pero ¿qué si comenzamos a conversar entre los adultos de esos que vivimos todos y decir, ¿sabes qué? Trabajemos para ahorrar, para movernos a un apartamento más grande. Esa es una meta. Esa es una visión. ¿Por qué y para qué? ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, comencemos a buscar trabajo, tú aquí, tú allá, tú aquí, tú allá. Y ese es un plan que se desarrolla. Bien, ahí lo voy a dejar porque el tiempo apremia. Porque la siguiente sección es que tenemos a nuestro invitado especial que es Héctor Pavas, quien nos va a continuar con el tema de Timoteo. Es un tema fascinante que nos está llevando a un objetivo, a algo especial. Estamos en la lección 3 y ya Pastor Héctor nos va a dirigir a qué le estamos tirando con estas lecciones. Por favor, tome notas, tenga su Biblia cerca. Cuando Héctor nos haga preguntas, por favor, hagamos hasta lo imposible por responder, aunque tal vez usted no se sienta cómodo de responder. Si no quiere responder, simplemente diga, yo paso, o diga alguien más, pero Héctor nos va a dirigir en las preguntas y nosotros busquemos, por favor, ser cooperativos con él. Así que adelante, Héctor, bienvenido, buenos días, adelante. Bueno, es un privilegio dado de Dios que extienda la comunicación, que es la esencia de Dios, es comunicarse con la humanidad. Lo hace desde siempre, lo hace hoy, lo hará por los siglos de los siglos a través de las Sagradas Escrituras. Y lo que estamos haciendo acá es llevando de Dios la verdad al mundo interior de cada uno de nosotros que estamos escuchándonos,
pero al mundo de cada una de las personas que van a entrar por algún medio, por alguna red social, a ver posteriormente estos módulos que se llaman Timoteo, de Iglesia Virtual La Red, de Agape, que es una misión unida a CMC, Coalición Mundial de Iglesias, que el objetivo es llegar al mundo entero, a los 5 continentes, con módulos como este, que se llama Timoteo Desarrollo Sustentable. La palabra sustentable nos habla de que la verdad absoluta que se debe sustentar en nuestro corazón, pues es primeramente la única verdad, el único camino, la única vida que la sustenta el Señor Jesucristo con la diestra de su justicia a nuestras vidas. Pero a la vez, donde vivimos cada uno de nosotros, Dios nos dejó también que pensáramos en una verdad relativa, que es tu propia verdad. Pero hay que contextualizar esa verdad. ¿Por qué? Porque Dios dejó 3 recursos a la humanidad, que son, en las 2 lecciones anteriores las hemos visto como que el primer recurso es que Dios siempre nos dejó una relación personal con Él. Que nosotros no usemos ese recurso, eso nos lo preguntaremos de forma personal. Nos dejó un segundo recurso que es la relación con un par, que en la Biblia se tradujo prójimo, que significa ese ser humano que vive conmigo en mi familia, o que mi familia vive de vecina con una familia a cada lado, o que las familias de mi comunidad, llámese que vivimos en un barrio de ciudad, o vivimos en un centro poblado, o vivimos en la zona rural, en el campo. Entonces tenemos una relación de par con la comunidad. Pero este módulo de Timoteo va centrado también en el tercer recurso, y es que Dios dejó a la humanidad de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos un territorio que se llama la tierra, que se llama la vereda, que se llama el barrio, que se llama donde se asienta la familia, la célula de la sociedad, fundamentalmente. Y entonces, estos seminarios a lo que nos llevan en estas 10 lecciones es a que por la escritura entendamos que todos somos líderes y que cuando tomamos estas lecciones de la verdad de Dios son para aplicarlas a ese liderazgo que ejercemos. 1, en la familia. 2, en la comunidad. 3, en la iglesia. 4, en un sector más amplio que se puede llamar, que trabajamos en el área de las artes, de las profesiones, de los oficios, de la ciencia, de las comunicaciones, de la economía y a veces del gobierno. Entonces, en los 10 capítulos, lecciones una por una, hoy vamos a iniciar hoy la 3. Lo que nos va a llevar el Señor es a entender que como líderes debemos ser administradores y coadministradores con Dios de estos 3 recursos en cada uno de los liderazgos que Dios dejó a nuestras vidas. Esta es la conclusión, pues, de por qué estamos trabajando de esta manera, Timoteo, desarrollo sustentable. Entonces, vamos a pasar la diapositiva y vamos a entrar en materia el día de hoy con la lección 3. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, creo que fuimos muy rápido. Fue uno, entonces dice, es una relación que Dios nos dejó personal con Él. 2, la relación con el prójimo. Y número ¿Sí? 3, un territorio a conquistar. Familia, comunidad, iglesia y otras esferas. Tengámoslo Correcto. en cuenta porque a través de que desarrollamos este tema con Pastor Héctor Pava, él nos va a dirigir en qué se necesita para llegar a ese punto. Y para eso entonces continuamos con la lección número 3. Y no sé si quieres comenzar con testimonios o de una vez saltas a la... Sí, comencemos con complemento de testimonios que los iniciamos en la lección 2 y los culminamos en esta lección 3. Habíamos hablado de algunos testimonios en África, en Asia, y hoy vamos a leer 3 testimonios en las Américas. En El Salvador, un proyecto de reciclado fue iniciado por un grupo de célula y se levantó un promedio de $150 mensuales. Esto se usó para bendecir a los más pobres del grupo celular. En Perú, un pastor informa que debido a esta capacitación, su iglesia empezó a entender sus responsabilidades hacia la comunidad. Empezaron con un jardín urbano y abrieron una bodega para alimentos. Ahora ellos dan ayuda a 6 familias pobres. En Estados Unidos, después de la capacitación de Timoteo, empecé una recaudación de fondos para un orfanato en Kenia, usando en forma simple para que mi organización se estableciera. Allí tenemos 3 testimonios de los seminarios Timoteo. Siguiente diapositiva.
Entonces, la lección 3 tiene como título Misericordia. Hacemos un recordatorio del título de la lección 1. Y es que en la lección 1 estábamos completos en gozo, en perfección, sin ningún problema. Estábamos en el Edén cara a cara con el Señor. No había ningún problema. En la lección 2 vino un problema. Ya habíamos sido advertidos en la lección 1 de que a un lugar allí en el huerto no se fuera, no se le escuchara, nada que ver, porque eso sería separarnos de Dios. Y efectivamente, nuestros primeros padres, Adán y Eva, no creyeron a Dios, no obedecieron a Dios, obedecieron a otra voz contraria a la de Dios desde el huerto, y entonces vino la separación de Dios del huerto. Y nos introdujo el Señor a la lección 2 con un ejemplo. Si una silla cuando está rota ya está destruida, lo vimos en la lección pasada, o si un niño cuando se quiebra un brazo y lo enyesan, ese niño está destruido, y concluimos que no, tiene un roto, está roto su brazo, pero no está destruido. Asimismo, entonces, Adán y Eva no fueron destruidos porque pecaron en la primera relación con Dios en la lección 1. Dios entonces los trajo a un quebrantamiento, los sacó del huerto, no están en una relación perfecta con él, pero no los destruyó. Hoy estamos entrando a la lección 3 y el título de la lección 3 es Misericordia. Pero recordemos que hay un plan que nos pidió la lección 2 y entonces la pregunta a quienes están siguiendo este seminario de forma puntual es, ¿realizó usted la actividad planeada durante la lección 2? Esta pregunta es personal. Ahora, ¿encontró algunos obstáculos que se lo impidieron? Usted se responderá a sí mismo. Si es así, ¿cómo puede, por la gracia de Dios, superar esos obstáculos antes de la lección 4? Y si se produjo el cambio por el cual usted oró y esperó allí en la lección 2, ¿cómo lo sabe usted? ¿Sucedió alguna cosa inesperada? Allí tenemos entonces en lo que consistió el plan de la lección 2 para pasar a la lección 4. Siguiente diapositiva. Dios muestra misericordia. Génesis 2:17, permítanme que lo tengo acá a la mano. Si ustedes lo van teniendo de acuerdo a las diapositivas, nos pueden ir ayudando más tarde. Pero déjenme leer 2:17 que dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue pues la advertencia inicial que Dios le dio a nuestros primeros padres en el Edén, a Adán y Eva, pero ya lo sabemos todos acá, basados en las escrituras, que ellos no obedecieron este mandato cultural de Dios. Entonces, ¿qué merecían Adán y Eva después de que pecaron? Pues basados en la lección 1 y 2, podríamos decir nosotros que merecían muchas cosas, pero la evidencia de la palabra de Dios es que Dios no los destruyó porque pecaron, tuvo misericordia. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera abandonado a Adán y a Eva en su pecado? Meditemos qué hubiese pasado. Dios abandona a Adán y a Eva en su pecado. Ellos no obedecieron a Dios, ellos no creyeron a Dios, ellos fallaron a Dios como todos nosotros fallamos, la humanidad entera fallamos. ¿Qué hizo Dios después de que Adán y Eva y Caín pecaron para mostrarles misericordia? No los destruyó. Adán y Eva tuvieron hijos, tuvieron a Caín y Abel. Y en la lección 2 estudiamos profundamente de qué labor se dedicaba Abel y de qué labor se dedicaba Caín, y cómo Caín premeditó en su corazón y mató a su hermano Abel. Pero Dios sigue teniendo misericordia a la humanidad, en este caso a Caín. No lo mató, no lo destruyó. Lo, tiene lo que se gana uno cuando uno comete esos errores, pero no nos destruye Dios porque siempre tiene misericordia. Así que Caín también dejó una herencia, dejó una familia, y hay pueblos hoy en la tierra descendientes de Caín. Hay pueblos, nosotros somos la descendencia de Adán y Eva. Sin Adán y Eva nosotros no estuviésemos aquí. Mostrar misericordia quiere decir no abandonar a alguien que está en necesidad. Bien importante esto, de mostrar misericordia a alguien que está en necesidad. Y cuánta necesidad vemos a nuestro alrededor, donde quiera que vivamos cada uno de nosotros. En la misma iglesia, en el mismo colegio, si trabajamos en un colegio, en la misma comunidad, en la misma familia. En nosotros mismos hay necesidad. Génesis 9:1. Si alguien lo tiene, si no me permiten buscarlo.
Yo lo tengo. Adelante, por favor. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Se les parece este hecho después del diluvio, cuando por 3 años Noé anunció que vendría un diluvio, que nos arrepintiéramos, que la humanidad se arrepintiera, que venía un diluvio? Y al final Dios recoge a Noé y su familia y a una pareja de todos los animales y vuelve y comienza la tierra, y nos lo dice aquí bien claramente en Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios no ha cambiado el propósito original de él cuando creó a Adán y Eva y los entregó en el huerto, en la lección 1. Igual administrar el huerto, administrar todos los dones, todos los talentos, crecer su familia, porque ese es el plan original de Dios, la familia. Entonces, en esto de Dios tiene siempre misericordia. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera abandonado a Adán y Eva? ¿Qué hubiera pasado si Dios eh, a Noé y a todos lo hubieran entrado con todos los que no obedecieron y se arrepintieron, y Dios se vio obligado, como en el huerto de Adán y Eva, pues en el arca no entrar a los que no creyeron en él, desobedecieron? Pues Dios con Noé volvió a iniciar otra vez y le dijo, multiplicaos y fructificad y llenad la tierra. Siguiente diapositiva. Mostrar Mostrar misericordia. misericordia también quiere decir hacerle bien a personas en necesidad, aun cuando ellos no se lo merecen. Esto es bien importante, hacer bien a personas en necesidad, aun cuando esas personas en necesidad que nosotros vemos y sabemos no se lo merecen, pero es que en ello consiste la misericordia. Algunos ejemplos en la Biblia cuando Dios le hace bien a aquellos en necesidad, aun cuando ellos no se lo merecen. ¿Tiene usted algún ejemplo que me está escuchando hoy? Ah, el rey David, cuando metió la pata, Ahí está. Y Dios no destruyó al rey David. Y bastante que tiene el rey David aquí en la Biblia. Los salmos, los proverbios son autoría del rey David, porque hubo arrepentimiento y otra vez comunión con Dios. Otro ejemplo y seguimos. tal vez Erika o José tienen algún ejemplo en la Biblia donde Dios mostró misericordia a alguien. A ver, Erika, ¿tienes algún ejemplo de donde Dios mostró misericordia en la Biblia a alguien que cometió un error? Para que sigamos, se me ocurre cuando el hijo pródigo pidió toda su herencia al padre y se fue y despilfarró toda la herencia del padre. Eso se ve mucho en el mundo de hoy. Pero ese hijo pródigo se arrepintió, volvió al padre, y cómo lo abrazó el padre a su regreso. Vamos a lo que dice Mateo 14, 15 al 21. Permítanme lo que lo tengo acá. Dice Mateo 14, del 15 al 21. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y se levantó, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los 2 panes, partió los panes, perdón, y los discípulos, y los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud los repartieron. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto es un ejemplo bien grande de Jesús con tantas personas, cuando alimentó a los 5,000 con solo 5 panes y pocos peces. Ahora, ¿esperaba Jesús que los 5,000 le pagaran por el alimento que les proveyó? Juzgue usted, con todo lo que hemos escuchado este mensaje, con todo lo que hemos hablado sobre este mensaje. Antes de responder la pregunta, yo quisiera volver al inicio cuando preguntaste que si nos propusimos algo y no lo cumplimos, ¿qué pasó? Es decir, que si se presentó el obstáculo.
pienso que para estas lecciones que estamos recibiendo, es importante que tengamos bien presente que cuando queremos avanzar, van a haber obstáculos. Y en mi caso, yo he tenido el obstáculo de que quiero mejorar mi economía. Y cuando me preparo o comienzo a hacer algo, me sale un obstáculo, me sale alguien, me distraigo con alguien más o simplemente no sé qué dirección tomar. Entonces, ese fue un obstáculo que yo enfrenté. Entonces, lo que hice fue que busqué una cita con alguien que tiene éxito en los negocios y le pregunté, ¿me podrías por favor dar tu tiempo? Le pedí, ¿me podrías decir qué haces cuando se te presentan los obstáculos? ¿Cómo le haces para obtener lo que has obtenido? Y entonces él me ayudó, me dio un tiempo y me comenzó a explicar ciertos puntos que yo no había tenido en cuenta. Y me di cuenta de que la razón por la cual no he mejorado mi economía es porque he sido muy negligente. En realidad no le he puesto seriedad a mejorar mi economía, sino que me dejo llevar por lo que dicen. Está mucho calor, eh, mis hijos no quieren, etcétera. Todos esos obstáculos, entonces mi compañero que me enseñó, que me compartió, tiene sus negocios, es hombre exitoso, me dijo, el problema que tú estás teniendo es, tal vez esto le podría afectar a alguno de ustedes, pongan atención por favor. Me dijo, no tienes consistencia ni disciplina en trabajar con lo que quieres lograr. Así que si usted quiere mejorar en su vida, tal vez le puede ayudar esta palabra. Gracias, pero sí pensé, Héctor, que era necesario que quienes están escuchando estas lecciones sepan de que va a haber obstáculos para que no continuemos con estas lecciones. La Muy confusión, importante. y por eso quise poner de que no nos quedemos en los obstáculos, sigamos presionando, busquen ayuda, busquemos apoyo. Aquí está Héctor. Cuando no entendamos las lecciones, por favor, eh, escriban un texto y nosotros con mucho gusto les vamos a responder. Gracias, Héctor. Entonces, regresando a Mateo 14, 15 al 21, la pregunta que él hizo es, ¿esperaba Jesús que los 5,000 le pagaran por el alimento que les proveyó? Yo creo que si él hubiera tenido esa expectativa, se hubiera decepcionado. A ver, Sebastián, ¿qué piensa usted respecto a eso? Y luego continuamos con Héctor. Sí, sí, dice que me llama tanto la atención. Y yo creo que uno de las visiones muy importantes es que como la humanidad, porque hacíamos esas preguntas que cuando Dios tiene misericordia de alguien porque falló, ¿verdad? Y entonces cuando uno falla y Dios tiene misericordia, es bien importante de que cada uno de nosotros súper mejoremos en muchas cosas. Entonces es bien importante, o sea, estaba leyendo lo que es parte de Timoteo y cómo Timoteo inicia a trabajar, ¿verdad? Con una visión y yo creo que uno de los mejores es la obediencia, la sinceridad y poder hacer cambios tanto en la iglesia como en la familia, ¿verdad? Y es bien importante eso, hermanos. Y yo quiero felicitar al hermano por esa importante enseñanza, ¿verdad? De lo que Timoteo enseña, de lo que Timoteo, con con esas lecciones que está enseñando y a cómo avanzar, porque definitivamente es más avanzar en el nivel espiritual y después en el nivel material, porque lo que Dios quiere es cómo nosotros seamos obedientes a través de su amor y de su misericordia que Él hace a cada uno de nosotros. Gracias, pastores, por sus aportes y sirva de base para lo siguiente. Usted que se interesa verdaderamente en un cambio espiritual y yo, tomemos atenta nota en un seguimiento a la par con este seminario, con cada lección y escribamos eso que nos pasa cumpliendo la tarea de cada plan, de cada lección. Y nos va a dar un desarrollo muy, muy importante a nuestras vidas, a nuestras familias y a nuestro liderazgo. Y
Así va a ser durante las 10 lecciones. Al final usted va a estar certificado de haber terminado, los que terminen este seminario, y entonces podrán hacer lo mismo, que es el privilegio que Dios me dio a mí de ser un vocero de Timoteo por los 5 continentes, si usted lo anhela. Continuemos con una palabra que está acá en el seminario en Lucas 10, 30 al 35. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, y le dijo, yo te pagaré que calmaron de todos los ladrones. Dijo el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y hoy el Señor nos dice a nosotros, vamos y hagamos lo mismo. ¿Creen ustedes que el buen samaritano, que es esta historia que acabé de leer, esperaba que se le pagara por el hombre que él rescató? ¿Qué opina usted? ¿Entiende una opinión? Tal vez el pastor Armando. Bueno, mi opinión es debido a la experiencia que hemos tenido con ministros. Nosotros ya lo que hacemos por la gente lo hacemos como para Dios y ya no esperamos que ellos nos paguen. Por eso lo hacemos con un amor de misericordia. Lo hacemos para mostrar misericordia, pues. Ya no, En ello consiste. sí, yo ya no, gracias a Dios, ya no estoy esperando que la gente me pague de regreso o me diga gracias. Aunque sería bonito, pues, En pero ello consiste. no, no siempre es así. Adelante, Héctor. Precisamente en ello consiste la misericordia. Hacer el bien a que no nos puede pagar. O sea, la misericordia también quiere decir a alguien que tiene necesidad que no puede pagarle por los gastos. Te estás cortando, Héctor, perdón. Héctor, perdón, se está cortando. Quizás si Bueno, voy a apagar la cámara. Sí, por favor, y repite lo que dijiste, porfa. Mostrar misericordia también quiere decir hacerle bien a aquellos en necesidad que no pueden pagarle por los gastos. ¿Qué otras palabras se pueden utilizar para decir pagar de vuelta? Pastor Armando. Ráscame la espalda como yo te la rasqué. Algo, Vamos a algo avanzar como entonces. Hechos Vamos a 9, avanzar entonces. Hechos 9, 1 al 6. No, vamos a la diapositiva en el punto 4 que comienza con Mateo 5, 44 al 45. Ahí está. Permítame la busco y usted me va ayudando con las otras que están allí expuestas. Mateo 5. Mateo 5, del 44 al 45, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cómo Dios le muestra misericordia a aquellos que se le oponen? No destruyéndolos. Envía para toda la humanidad toda la necesidad, porque Él es el que sustenta a la humanidad con la diestra de su justicia. El oxígeno que respiramos, el agua que tomamos, todo nos lo da Dios, para buenos y malos. Ahí nos muestra su grande misericordia. ¿Quién O tiene sea, Romanos 5:10? o sea que Dios Sí, espera que tengamos misericordia. Nosotros. todo el tiempo, porque Él es el que nos ha dado testimonio de ser misericordioso primero con cada uno de nosotros. Porque Romanos, ninguno es bueno aquí en la tierra, todos hemos fallado. Romanos Romanos 5:10. 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria a Dios.
¿Qué hizo Dios para mostrarle misericordia a sus enemigos? Para que de esta manera se desarrollaran bien y vivieran vidas bendecidas y productivas. Nuestra hermana Erika, ¿algún apunte aquí al respecto? Voy volviendo a la pregunta. ¿Qué hizo Dios para mostrarle misericordia a sus enemigos? Para que de esta manera se desarrollaran bien y vivieran vidas bendecidas y productivas. Bueno, lo que hizo Dios fue mostrar haciendo actos de amor, de entrega. Él se despojó de lo que él podría decir, de lo que él amaba, que fue su hijo amado, dándolo a la tierra para traer salvación. Sí, complementando, hermana Erika, pues Dios tiene un hijo, en el cielo lo tiene. Imaginen ustedes el amor y la unidad entre ellos. Y se despoja de ese hijo a una cruz para hacer un intercambio divino entre el mismo cielo y la misma tierra. Bueno, todos sabemos mucho de esta parte. Hechos 9:1 al 6. Permíteme, vamos a dejar de grabar para dividirlo en dos secciones y en la siguiente sección continuamos entonces con misericordia. No se van de la línea, permítanme unos segundos. Adelante, pastor.